Muy buenos días. Siguiendo con la secuencia de presentaciones acerca del metabolismo oxidativo, en esta presentación y en la siguiente abordaremos el tema de cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Las células eucariotes obtienen su energía a partir de un conjunto de procesos que se denominan en forma global metabolismo oxidativo. Como ya habíamos mencionado en clases anteriores, el metabolismo oxidativo puede, digamos, dividirse en etapas, ¿verdad? En la primera presentación de esta unidad habíamos hablado de los procesos que corresponden a la primera etapa, que tienen como objetivo formar un derivado coenzima A de un fragmento de dos carbonos en forma de acetil coenzima A. Habíamos mencionado que esta primera parte, esta primera etapa, se da de manera diferente en el caso del piruvato que procede de la glicólisis, ¿verdad? O de los ácidos grasos y los aminoácidos. Entonces, digamos que las reacciones de la primera etapa convergen en la formación de acetil coenzima A. En la segunda presentación hablamos acerca de la oxidación total del acetil coenzima a dos moléculas de dióxido de carbono, proceso denominado ciclo de Krebs, con el cual, a partir del cual se generan coenzimas reducidas, equivalentes de reducción en forma de NADH y FADH2. Entonces, a partir de esta presentación, nos ocuparemos de los procesos que tienen que ver con la tercera etapa de las oxidaciones biológicas, que es donde se genera la mayor parte de la energía en forma de ATP. Y esta tercera etapa corresponde a lo que llamamos cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Como podemos observar aquí, en esencia, este conjunto de mecanismos consiste en la reoxidación de los cofactores reducidos, la reoxidación del NADH y FADH, el transporte de electrones a través de una serie de moléculas transportadoras que finalmente entregan los electrones al oxígeno molecular para formar agua. Dado que este proceso de transporte de electrones es altamente exergónico, la energía liberada se aprovecha para sintetizar ATP. Ahora bien, si bien esto pareciera ser algo relativamente sencillo, se da a través de numerosos pasos y un mecanismo bastante complejo. Entonces, nos dedicaremos justamente a ahondar acerca de estos procesos para conocerlos con mayor detalle. El ser humano adulto promedio genera diariamente la energía metabólica suficiente para sintetizar su propio peso en ATP. Imagínense de qué cantidad estamos hablando. Ahora podríamos preguntarnos de qué manera generamos y movilizamos esta enorme cantidad de energía. Si nos fijamos en este esquema, resume en forma un poco más detallada, digamos, todo lo que habíamos visto en clases anteriores. Es decir, la primera etapa del metabolismo oxidativo, que sería la descarboxilación oxidativa del piruvato para convertirlo en acetil coenzima A, ¿verdad? Y la oxidación total del acetil coenzima A mediante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Como podemos ver, en estas dos etapas, incluso si hablamos de la oxidación total de la glucosa, ¿verdad? Porque la glucosa es la principal fuente de energía para todas las células, podemos verificar que partiendo de la glucosa, que se degrada primeramente por glicólisis, luego la decarboxilación oxidativa del piruvato y el ciclo de Krebs, en realidad, en todo este proceso, se generan solamente por cada molécula de glucosa, ¿verdad? 4 ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces,
podemos decir que la glicólisis y el ciclo del ácido cítrico generan de por sí una cantidad relativamente baja de energía en forma de ATP. ¿Por qué decimos 4? 2 por fosforilación a nivel de sustrato en la glicólisis, ¿verdad? Una acoplada a la hidrólisis del 1,3-bifosfoglicerato y otra acoplada a la hidrólisis del fosfonol piruvato, ¿verdad? Y posteriormente en el ciclo de Krebs, recordemos que por cada molécula de glucosa se forman 2 de piruvato, luego 2 de acetil coenzima A, por tanto se requieren 2 vueltas del ciclo de Krebs. En cada vuelta se genera un GTP, por tanto el resultado neto de la oxidación total de una molécula de glucosa serán 2 GTP a través de este proceso. Entonces, sumado a los 2 ATP de la glicólisis, podemos decir que la producción directa de energía por fosforilación a nivel de sustrato se corresponde con 4 ATP. Esto es muy poco en comparación con la cantidad de ATP que sabemos puede generarse en la oxidación total de una molécula de glucosa. Habíamos hecho un balance en la clase anterior y habíamos visto que dependiendo de la relación pO que consideremos para el NADH o el FADH2, en el peor de los casos, mínimamente la oxidación total de una molécula de glucosa podría generar alrededor de 32 ATP. Digo mínimamente porque con el rendimiento más optimista podrían generarse hasta 38 ATP, ¿verdad? Entonces, podríamos preguntarnos de qué manera estos procesos o estas reacciones de las etapas 1 y 2 contribuyen a generar esa enorme cantidad de ATP. Bien, ahora entonces tenemos que fijarnos que en estas dos etapas transcurren varios pasos de deshidrogenación. Uno en la glicólisis, catalizado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, en la cual se generan, como son 2 gliceraldehído 3-fosfato, entonces se generan 2 NADH. Luego se generan otros 2 NADH en la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Por la descarboxilación oxidativa de las 2 moléculas de piruvato que proceden de la glicólisis. Posteriormente se producen otras reacciones de deshidrogenación en el ciclo de Krebs. Sabemos que por cada vuelta del ciclo de Krebs se generan 3 NADH, uno en la descarboxilación oxidativa del isocitrato, otro en la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato y un tercero en la descarboxilación oxidativa del malato para restituir el oxalacetato. Además, se genera un FADH2 en la reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa. Como estamos hablando de 2 vueltas del ciclo de Krebs, entonces todo esto está multiplicado por 2. Entonces, haciendo un recuento, ¿verdad? En todos estos pasos de deshidrogenación, se reducen en total 10 moléculas de NAD a NADH, es decir, se obtienen en total 10 moléculas de NADH, 2 de la glicólisis, 2 de la carboxilación oxidativa del piruvato, van 4, más 6 del ciclo de Krebs, son 10. Y aparte 2 moléculas de FADH2. Todo esto por una molécula de glucosa. Entonces, la reoxidación posterior de estos transportadores electrónicos reducidos mediante la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Liberará toda la energía, una gran cantidad de energía potencial. Es decir, los transportadores reducidos en forma de NADH y FADH2 entregan sus electrones a un sistema transportador de electrones de la mitocondria y estos electrones van siendo transportados de especies más reductoras, la de mayor poder reductor es el NADH, ¿verdad?, a otras más oxidantes. Y en este transporte de electrones a favor de un potencial de reducción, ¿verdad?, de menor a mayor potencial de reducción, se va liberando energía. Esta energía liberada, es decir, el proceso es exergónico, tiene delta G negativo. Esta energía liberada
es aprovechada para, es aprovechada por la mitocondria para generar ATP. Entonces, es en la reoxidación de estos equivalentes de reducción que se da en la cadena respiratoria o en el transporte mitocondrial de electrones, donde se libera la mayor parte de la energía que procede de la acción de la oxidación de combustibles y que permite generar una enorme cantidad de ATP. Entonces, a partir de las próximas diapositivas, entonces nos enfocaremos en comprender mejor cómo es puesto, en qué consiste ese sistema de transporte de electrones, cuáles son los elementos que lo componen, cuál es su mecanismo de funcionamiento y los principios energéticos que explican la transferencia de la energía contenida en esos equivalentes de reducción a un sistema de convertir esa energía en o transferir esa energía a la fosforilación de ADP para generar ATP. Entonces, ¿en qué consiste o qué es la cadena transportadora de electrones? Es un conjunto de oxidorreductasas que se encuentran en la membrana mitocondrial interna y cuya función primordial es reponer los transportadores en su forma oxidada para poder seguir oxidando sustratos. Posteriormente, la energía liberada en el transporte de electrones es aprovechada para sintetizar ATP. Entonces aquí es importante hacer una diferenciación en lo que es el transporte de electrones en la mitocondria y lo que es la fosforilación oxidativa. Es decir, por un lado, este conjunto de oxidorreductasas, ¿verdad?, permitirá el transporte de los electrones que proceden del NADH o del FADH2 y liberará energía, ¿verdad? Pero, o sea, la función principal de este transporte, de este transporte de electrones es reoxidar a los cofactores, reponer el NADH en forma de NAD oxidado y el FADH2 en forma de FAT oxidado. ¿Por qué? Porque la forma oxidada de estos cofactores son las que van a permitir que tanto la glicólisis como la decarboxilación de piruvato y el ciclo de Krebs sigan operando, porque estas vías necesitan de los cofactores en su forma oxidada. Ahora bien, el convertir esta energía libre en capacidad de fosforilar ADP es otro aspecto que se haya, por supuesto, vinculado al anterior, que es la llamada fosforilación oxidativa. Entonces, en esta presentación vamos a dedicarnos a ahondar más acerca del transporte mitocondrial de electrones, ¿verdad? Y, digamos, sentar las bases para comprender de lo que hablaremos en la presentación siguiente, en la última, que es la fosforilación oxidativa. Como sabemos, la mayor parte de las reacciones oxidativas ocurren en las mitocondrias de las células eucariotes. Las distintas células presentan amplias diferencias en cuanto a la abundancia y estructura de las mitocondrias. La mayoría de las células de los vertebrados contienen varios cientos de mitocondrias, pero esto puede ir desde solo una hasta 100.000, ¿verdad?, dependiendo sobre todo de la actividad metabólica del tipo celular. En esta diapositiva podemos ver lo que sería una microfotografía electrónica de la ultraestructura de la mitocondria, con su equivalente en el esquema que se muestra del lado derecho. Entonces, la mitocondria es un organelo que tiene una doble membrana, una membrana externa lisa y una membrana interna que se pliega formando un sistema de crestas. La cantidad de crestas en la mitocondria es proporcional a la actividad metabólica de la célula. Bien, el espacio delimitado entre la membrana externa e interna corresponde a lo que llamamos espacio intermembrana, y lo que está por dentro de la membrana interna sería la matriz mitocondrial. En la figura de abajo podemos ver lo que sería una disección de las dos membranas. Fíjense que como hablamos de una bicapa lipídica, entonces tanto la membrana externa como interna tienen a su vez una cara externa y una cara interna.
La cara externa de la membrana externa es la que limita o está en contacto con el citosol, mientras que la cara interna es la que limita con el espacio intermembrana. En cuanto a la membrana interna, la cara externa de la membrana interna también está en contacto con el espacio intermembrana y la cara interna de la membrana interna es la que delimita con el espacio interior, que es la matriz mitocondrial. Entonces, como podemos observar aquí, el espacio intermembrana está delimitado por la cara interna de la membrana externa y por la cara externa de la membrana interna. Bien, los elementos que componen la cadena transportadora de electrones se encuentran en la membrana mitocondrial interna. Esta membrana está formada por aproximadamente un 70% de proteínas y solo un 30% de lípidos, lo cual hace que tal vez sea la membrana biológica con mayor abundancia de proteínas. Aproximadamente la mitad de estas proteínas están implicadas en el sistema de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Hay otras proteínas que intervienen en el transporte de sustancias, hablaremos después de las translocasas, ¿verdad? Que son proteínas transmembranas que permiten el intercambio de sustancias entre la matriz y el espacio intermembrana. En la membrana externa se encuentran otro grupo de proteínas que participan en otros procesos, como por ejemplo la oxidación de aminoácidos, la elongación de ácidos grasos, biosíntesis de fosfolípidos de membrana y algunas reacciones de hidroxilación. Bien, entonces, en diapositivas posteriores hablaremos de qué manera o cómo está compuesto el sistema mitocondrial de transporte de electrones, que como ya mencionamos, se localiza en la membrana mitocondrial interna. Vamos a dar primeramente una visión global del proceso. Aquí podemos ver la estructura de la mitocondria, la membrana mitocondrial interna, y fíjense, este cuadradito, ¿verdad? Nos señala una parte de la membrana mitocondrial interna que está en contacto con la matriz y el espacio intermembrana. Entonces ese cuadradito es lo que vemos agrandado aquí abajo, ¿verdad? Donde podemos observar, esto sería entonces el espesor de la membrana mitocondrial interna. El espacio que vemos en celeste sería la matriz mitocondrial y lo que vemos en color naranja, el espacio intermembrana. Agrandemos ahora esta figura para poder visualizar el proceso con mayor detalle. Entonces, nuevamente, matriz mitocondrial, compartimiento que está en celeste, membrana mitocondrial interna, espacio intermembrana. En esta figura podemos visualizar incluso lo que sucede en etapas anteriores, ¿verdad? La descarboxilación oxidativa del piruvato acetil coenzima A, la oxidación del acetil coenzima A mediante el ciclo de Krebs. Todos estos procesos generan equivalentes de reducción en forma de NADH y estos equivalentes de reducción en forma de NADH van al sistema mitocondrial de transporte de electrones. Asimismo, podemos visualizar que también en la reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa se genera FADH2. Este también se incorpora al sistema de transporte de electrones, pero de una manera diferente al NADH. El sistema mitocondrial de transporte de electrones está compuesto por varios complejos. Aquí podemos observar lo que sería el complejo 1, que es el que recibe los electrones del NADH, es decir, el complejo 1 es el que reoxida el NADH. Fíjense que devuelve a este cofactor en su forma oxidada como NAD. Y el complejo 2, que dijimos que está vinculado a la succinato deshidrogenasa, que es donde se reoxida el FADH2 a FAD. Ambos, entonces,
tanto el complejo 1 como el complejo 2 entregarán sus electrones a un componente móvil de la cadena transportadora que es la llamada coenzima Q. Entonces la coenzima Q, de la cual hablaremos posteriormente cuando está en su forma oxidada, recibe electrones procedentes del complejo 1 o del complejo 2, ¿verdad? Esta coenzima Q transfiere estos electrones al complejo 3. El complejo 3 a su vez transfiere los electrones al citocromo C, que es el otro componente móvil de la cadena transportadora, y este finalmente lo entrega al complejo 4. El complejo 4 citocromo oxidasa es el que finalmente entrega los electrones al aceptor final, que es el oxígeno molecular, el cual al reaccionar, al recibir estos electrones, toma también protones del medio y forma agua. Es decir, el paso final del transporte mitocondrial de electrones es la reducción del oxígeno molecular a agua. Digamos, recogiendo los electrones que fueron aportados a este complejo por el NADH y el FADH2 que proceden de todas las oxidaciones biológicas. Es importante recordar que cada uno de estos complejos a su vez se compone de varios componentes proteicos. A lo largo de este transporte de electrones, que como decíamos es un proceso exergónico, se va liberando energía en varios pasos. Esa energía liberada es empleada para bombear protones de la matriz hacia el espacio intermembrana. Y decimos bombear protones porque estos protones pasan de una menor concentración a una mayor concentración, es decir, a una zona de mayor concentración. Es transporte en contra de gradiente. Entonces, la energía liberada por el proceso exergónico, que es el transporte de electrones, impulsa un proceso endergónico que es el paso de los protones de la matriz al espacio intermembrana. ¿Sí? Bien, entonces los protones se van concentrando en el espacio intermembrana, generando lo que se conoce como un gradiente protomotriz. ¿Sí? Hay una diferencia de gradiente químico por mayor concentración de protones en el espacio intermembrana que en la matriz, pero también hay un gradiente eléctrico, ¿verdad? Porque el espacio intermembrana tendrá mayor carga positiva que la matriz. Bien, entonces, en el paso final, lo que sucede es que estos protones que están concentrados en el espacio intermembrana retornan a la matriz a través de un complejo, al cual en algunos casos se considera el complejo 5 del sistema de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Este es conocido como ATP sintasa. Los protones retornan entonces a través del sistema ATP sintasa del espacio intermembrana a la matriz. Dado que lo hacen a favor del gradiente de concentración, este es un proceso exergónico. La ATP sintasa tiene la capacidad de aprovechar la energía liberada en el retorno de los protones para fosforilar ADP y formar AP. Y aquí se completa entonces el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces es muy interesante tener en cuenta cómo todo este mecanismo, todo este mecanismo se da una serie de procesos exergónicos que liberan energía, la cual a su vez es utilizada para impulsar un proceso endergónico, ¿verdad? Entonces el transporte de electrones es exergónico, impulsa un proceso endergónico que es el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Ahí se genera una energía potencial importante que luego es liberada en otro proceso exergónico que es el retorno de los protones a la matriz. Finalmente, este proceso exergónico de retorno de los protones se acopla con una reacción endergónica que es la fosforilación de ADP para formar ATP. Este proceso en forma global ilustra de qué manera se puede acoplar la energía liberada por la oxidación de los combustibles biológicos para la fosforilación de ADP y generación de una gran cantidad de ATP. ¿Cómo se compone la cadena transportadora de electrones? Este se compone en mayor parte por proteínas de tipo óxido reductasas,
con excepción de la coenzima Q. ¿Cuáles son los tipos de proteínas presentes en la cadena transportadora de electrones? Tenemos un grupo de enzimas deshidrogenasas que que emplean cofactores de flavina, por tanto son llamadas flavoproteínas. También incluye proteínas sulfoférricas, hemoproteínas, que son los citocromos, y proteínas que contienen cobre, como algunos citocromos, citocromo A, el citocromo A3. Entonces, hablaremos un poquito de cada uno de estos tipos de proteínas. Hay dos enzimas deshidrogenasas que forman parte de los complejos de la cadena transportadora de electrones. Está la NADH deshidrogenasa, que forma parte del complejo 1, y la succinato deshidrogenasa, que forma parte del complejo 2. La enzima NADH deshidrogenasa emplea como cofactor a la flavina mononucleótido, por eso es considerada una flavoproteína. Esta enzima es la responsable de reoxidar el NADH procedente de las reacciones oxidativas de los combustibles biológicos. Otras proteínas muy importantes en el transporte mitocondrial de electrones son los citocromos. Los citocromos son un grupo de hemoproteínas de tipo óxido reductasa, es decir, son enzimas de la clase 1. Se clasifican en 3 tipos de citocromos, A, B y C, según sus características espectrales. Y estas características espectrales tienen que ver con la absorción de luz y también le da la denominación a los tipos de grupos hemo. Veremos en la diapositiva siguiente que hay grupos hemo A, B y C, y justamente estos son los que le dan el nombre a los citocromos correspondientes. Veremos que todos ellos tienen una estructura central de un anillo de protoporfirina con un ion férrico en el centro, pero tienen ciertas variaciones en los sustituyentes. En el hemo de los citocromos, el hierro puede pasar reversiblemente del estado de oxidación más 3 o más 2 a más 2 cuando recibe un electrón, es decir, cuando se reduce. Y posteriormente entregar el electrón y pasar nuevamente de más 2 a más 3. Entonces, cuando él recibe un electrón, se reduce, el hierro pasa de más 3 a más 2. Y luego, cuando se reoxida, transfiere el electrón y el hierro pasa nuevamente de más 2 a más 3, como parte normal de su función como aceptor y dador de electrones. Los grupos hemo que están presentes en los citocromos, a diferencia del hemo de la hemoglobina, no ligan oxígeno, solamente funcionan como transportadores de electrones. Y dado que esta capacidad de transportar electrones tiene que ver con la capacidad del átomo de hierro de cambiar entre los estados de oxidación más 2 y más 3, entonces pueden transportar solamente un electrón, o sea, transportan los electrones de a uno. Los citocromos A y A3, que son dos tipos de citocromos A, tienen, además del grupo hemo que contiene hierro, se asocian también con átomos de cobre que pueden alternar entre dos estados de oxidación, entre más 1 y más 2. Entonces, en este caso, los iones cuproso y cúprico, la alternancia del cobre en estos dos estados de oxidación también contribuye al transporte de un electrón. Aquí podemos observar 3 tipos diferentes de grupos hemo. Básicamente podemos observar que todos ellos se componen por un anillo tetrapirrólico de protoporfirina con un ion férrico central, ¿verdad? El hemo B es el que constituye la protoporfirina 9 que forma parte de la hemoglobina, ¿verdad? Como podemos ver aquí los grupos, los sustituyentes propionato, metilo y vinilo. Si nos fijamos en el hemo A, ¿verdad? En realidad tiene una estructura muy similar, solo con la diferencia de algunos sustituyentes. Podemos ver aquí, por ejemplo, que en lugar del metilo
hay un grupo formilo, ¿verdad? Y aquí se puede ver que hay un grupo hidroxietil al cual va unido una larga cola de isopreno, ¿verdad? Entonces, esto contribuye a su inserción en la membrana. Por otra parte, tenemos el grupo hemo-C, ¿verdad? Que es otro, digamos, otra variante del hemo que puede formar enlaces tioéter con la proteína. Entonces, estos diferentes grupos hemo son los que pueden estar presentes en los citocromos o la hemoglobina. ¿Qué son las proteínas sulfoférricas? Son proteínas que contienen hierro no hemínico y azufre inorgánico. Este a su vez se une a átomos de azufre de la cisteína, que forma parte de la proteína. Al igual que en el caso del hemo, el hierro puede convertirse reversiblemente de hierro más 3 a hierro más 2 y viceversa, lo cual le permite participar en el transporte de los electrones. Entonces fíjense que la presencia de hierro es un factor común dentro de las proteínas que participan en el transporte de electrones, tanto en estado hemínico, como en el caso de los citocromos, como hierro no hemínico en el caso de las proteínas sulfoférricas. Estas proteínas sulfoférricas, al igual que los citocromos, también son transportadoras de un solo electrón. Esta figura nos permite observar de qué manera se disponen estos centros sulfoférricos. Tenemos algunos más simples, ¿verdad?, que están compuestos por dos átomos de hierro, ¿verdad? O sea, dos cationes de hierro y dos iones sulfuro, formando como un cuadrado, ¿verdad? Como un cuadro. A su vez, estos átomos de hierro están coordinados con átomos de azufre de grupos sulfidrilos de la cisteína de la propia proteína. Fíjense, este átomo de hierro, entonces, cada átomo de hierro está ligado por enlaces de coordinación a 4 átomos de azufre, 2 grupos disulfuro y 2 grupos sulfidrilo de residuos de cisteína. Lo mismo para el otro átomo de hierro. Entonces, este es un centro sulfoférrico compuesto por 2 sulfuros y 2 iones hierro. Ahora bien, tenemos en algunas proteínas sulfoférricas el centro es más complejo, forma una estructura cúbica que está formada por 4 iones de hierro y 4 iones sulfuro. A su vez, además de formar esta estructura cúbica, los iones de hierro también, cada ion de hierro está unido a un azufre de residuos de cisteína de la proteína. La única diferencia es que aquí cada hierro está unido a 2 cisteínas y en la estructura cúbica cada ion de hierro está unido solo a una cisteína. Pero en ambos casos los iones hierro están formando 4 enlaces de coordinación. Entonces, esta capacidad de los átomos de hierro de alternar en estados de oxidación más 2 y más 3 es lo que le permite a estas proteínas formar parte de un sistema de transporte de electrones. Aquí podemos observar otro diagrama de una proteína sulfoférrica con la estructura cúbica, ¿sí? Podemos ver los iones de hierro unidos por una parte a los iones sulfuro y por otra a los grupos cisteína de la proteína. Esto es lo que permite también que el centro sulfoférrico como grupo prostético esté ligado a la proteína, ¿verdad? Aquí tenemos en este diagrama 2 centros sulfoférricos unidos de la manera que ya explicamos a la cadena polipeptídica. La coenzima Q o ubiquinona es uno de los 2 componentes móviles de la cadena transportadora de electrones. Este compuesto es un derivado de la quinona con una larga cadena lateral isoprenoide de carácter hidrófobo.
En la diapositiva siguiente ilustraremos la estructura de la ubiquinona. Es un transportador de electrones móvil, es porque es soluble en el espesor, o sea, en la bicapa fosfolipídica de la membrana interna. Entonces puede difundir en el espesor de la membrana. Puede aceptar átomos de hidrógeno de la NADH deshidrogenasa del complejo 1, de la succinato deshidrogenasa que forma parte del complejo 2 y también de la sil coenzima A deshidrogenasa. Esta última no forma parte de un complejo de la cadena respiratoria, sino que es una enzima que participa en el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos. Entonces, de estas dos primeras sí hablaremos a lo largo de esta clase, mientras que de la sil coenzima A deshidrogenasa hablaremos cuando desarrollemos la vía de degradación de los ácidos grasos. Entonces, la coenzima Q puede recibir átomos de hidrógeno de estas tres enzimas. Es capaz de transportar 2 electrones. Como veremos en la diapositiva siguiente, la ubiquinona puede alternar entre 3 estados de oxidación. Y por último, la coenzima Q transfiere los electrones que ha recibido, ya sea de la NADH deshidrogenasa, de la succinato deshidrogenasa o de la sil coenzima A deshidrogenasa, al complejo 3 de la cadena transportadora de electrones. Aquí podemos ver la estructura de la coenzima Q, ¿sí? Esta es la estructura de la coenzima Q. Podemos ver que tiene un anillo de quinona. A esta estructura se le conoce como anillo de quinona, ¿verdad? Es un anillo aromático con 2 grupos carbonilo, ¿verdad? Y está en su forma oxidada. Se le llama coenzima Q o ubiquinona. Ubiquinona, ese término viene de que es ubicua, ¿verdad? Que se encuentran todas las células. Bien, aparte de la estructura, es importante considerar los diferentes estados de oxidación entre los que puede alternar la coenzima Q. Entonces, como decíamos, esta es la forma oxidada. Aquí vemos el anillo quinona y tiene una cadena lateral de isopreno. Está formada por varias unidades de isopreno, ¿verdad? Esta cadena lateral de unidades de isopreno es lo que le da su carácter hidrófobo y permite que ésta sea difusible en el espesor de la bicapa fosfolipídica de la membrana interna mitocondrial. Entonces, los anillos de quinona pueden aceptar secuencialmente 2 átomos de hidrógeno. Entonces, cuando la coenzima Q en su forma oxidada recibe un átomo de hidrógeno, este se incorpora en la estructura cíclica, dando la coenzima Q en su forma radical o ubisemiquinona. Entonces, si nos fijamos aquí, podemos ver qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este átomo de hidrógeno que vemos aquí se unió a este oxígeno que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sucede eso? Aquí hay un movimiento de electrones, ¿verdad? El doble enlace el doble enlace carbono-oxígeno, aquí en la estructura de arriba, el doble enlace carbono-oxígeno se rompe. Entonces este oxígeno de arriba se queda con un electrón desapareado como radical libre. Este doble enlace se transfiere a esta posición. El doble enlace carbono-oxígeno que se rompe se transfiere a esta posición. Entonces, al colocarse aquí el doble enlace, eso provoca la rotura del siguiente doble enlace, que es este, ¿sí? Se rompe este doble enlace y se transfiere a la siguiente posición, es decir, aquí, ¿verdad? Pueden ver en la estructura siguiente entonces dónde están los dobles enlaces. Aquí y aquí. Bueno, al formarse el doble enlace en esta posición, entonces el átomo de carbono, este átomo de carbono, como no puede tener 5 enlaces, entonces se rompe el doble enlace carbono-oxígeno y este átomo de oxígeno queda con un electrón libre
que puede compartirlo con el átomo de hidrógeno que ingresa, formándose entonces un grupo hidroxilo. Como ven, toda esta movilización de electrones, que es fenómeno de resonancia, deja al oxígeno de más arriba con un electrón desapareado. Por eso decimos que es la forma radicalaria o semiquinona de la ubiquinona, ¿verdad? Por supuesto, esta forma es menos estable que las otras. A continuación, la forma ubisemiquinona de la coenzima Q puede aceptar otro átomo de hidrógeno y ahora este átomo de hidrógeno se incorpora al oxígeno que había quedado en un electrón desapareado, es decir, aquí arriba, ¿verdad? Como podemos ver, y entonces se genera la coenzima QH2 totalmente reducida o ubiquinol. Entonces a la forma reducida de la ubiquinona le llamamos ubiquinol o también se llama hidroquinona, ¿sí? Entonces, de ahí que la coenzima Q puede encontrarse en tres estados de oxidación: la forma totalmente oxidada o quinona, la forma totalmente reducida o QH2 o ubiquinol y una forma intermedia que es cuando ha ganado un átomo de hidrógeno, que es la forma ubisemiquinona o radical libre. Entonces, la ubiquinona puede transportar un total de 2 electrones, pero puede entregarlos de a uno. Esa es la característica, por la posibilidad de existir esta forma de oxidación intermedia. En la figura se muestra la estructura de la flavina mononucleótido, un nucleótido de flavina que, a diferencia del FAD, carece de un grupo AMP. Recordemos que la flavina adenina dinucleótido es un dinucleótido, como su nombre lo dice. Y el FMN es flavina mononucleótido, derivada también de la riboflavina. Contiene este anillo heterocíclico nitrogenado de isoaloxacina, que en virtud de estos dobles enlaces conjugados que vemos aquí en rojo, es capaz de aceptar dos átomos de hidrógeno. De la misma manera que lo mencionábamos para la coenzima Q, la flavina mononucleótido puede encontrarse en tres estados de oxidación. Entonces, el que se ve aquí es la forma totalmente oxidada de la flavina mononucleótido, con dos dobles enlaces conjugados, carbono-nitrógeno. Esta es la forma oxidada o quinona. Esta forma oxidada de la flavina mononucleótido puede aceptar un átomo de hidrógeno, con lo cual se rompe este doble enlace carbono-nitrógeno, ingresa el átomo de hidrógeno aquí, se une al nitrógeno, y al romperse el doble enlace queda este átomo de carbono con un electrón desapareado como radical libre. Entonces esta es la forma radicalaria o semiquinona de la flavina mononucleótido. Es importante destacar que si bien este es un radical libre, es estable. Entonces, al igual que la coenzima Q, la flavina mononucleótido presenta un radical libre estable, es decir, un estado de oxidación intermedio que es estable. Cuando esta forma radicalaria de la flavina mononucleótido acepta un segundo átomo de hidrógeno, se rompe el doble enlace carbono-nitrógeno de arriba y tenemos la forma totalmente reducida o hidroquinona de la flavina mononucleótido, FMNH2. Como decíamos, la existencia de una forma intermedia de oxidación, la forma semiquinona, permite que la flavina mononucleótido, así como la coenzima Q, puedan aceptar y donar uno o dos electrones. ¿Cuáles son los complejos que conforman la cadena transportadora de electrones? Habíamos dicho que la cadena transportadora está formada por varios complejos. A su vez, cada complejo es un sistema de varias cadenas polipeptídicas y diversos componentes que vamos a ir describiendo a continuación. Entonces, el complejo 1, también llamado NADH, coenzima Q, óxido reductasa. El complejo 2,
succinato, coenzima Q, reductasa, el complejo 3 o coenzima Q, citocromo C, óxido reductasa, y el complejo 4, que es llamado también citocromo C oxidasa. Estos nombres hacen alusión a justamente a la acción de transferencia de electrones que llevan a cabo estos complejos. La cadena transportadora de electrones se compone también de algunos elementos móviles, como la coenzima Q, que decíamos que puede difundir en el espesor de la bicapa lipídica, y también el citocromo C. A continuación pasaremos a describir cómo están conformados cada uno de estos complejos y cómo se da la transferencia de electrones a través de los MOS. Aquí se puede ver un esquema global de la cadena transportadora. No nos detendremos mucho en el análisis de este diagrama, puesto que vamos a ir viendo cada componente por separado. Pero así brevemente tenemos el complejo 1, donde el NADH transfiere electrones a la flavina mononucleótido, luego a los complejos sulfoférricos y de ahí a la coenzima Q. Asimismo, el complejo 2 o succinato deshidrogenasa transfiere los electrones del FADH2 también a la coenzima Q. Entonces, tanto complejo 1 como complejo 2 transfieren electrones a la coenzima Q. La coenzima Q transfiere los electrones al complejo 3, el cual los transfiere al citocromo C, que finalmente los entregará al complejo 4 o citocromo oxidasa, donde a través de varios citocromos que contienen cobre, estos electrones llegan finalmente al aceptor final de la cadena transportadora, que es el oxígeno molecular, que junto con dos electrones, un átomo de oxígeno con dos electrones y dos protones, formará una molécula de agua. Podemos visualizar aquí que a medida que los electrones van siendo transportados, se va liberando energía que es aprovechada para el bombeo de protones. Veamos entonces este proceso de manera individual para cada complejo. El complejo 1 es llamado también NADH coenzima Q óxido reductasa, dado que los electrones son entregados al complejo 1 a partir del NADH, que se reoxida en el proceso, y luego de atravesar por varios componentes del complejo 1, son entregados a la coenzima Q. Entonces, este es un complejo proteico integrado a la membrana mitocondrial interna, que está asociado a la flavina mononucleótido, que, como vemos aquí, recibe los electrones del NADH, ¿verdad? Y se convierte en FMNH2, es decir, la forma reducida de la flavina mononucleótido. A su vez, la flavina mononucleótido transfiere los electrones a las proteínas sulfoférricas. El complejo 1 contiene varias proteínas sulfoférricas, 7 con los centros cúbicos de 4 iones férrico con 4 iones sulfuro, y 2 con grupos sulfoférricos con solo 2 átomos de hierro. Entonces, los electrones van pasando, siguen un camino con varias etapas a través del complejo 1 hasta ser finalmente entregado al componente soluble, que es la coenzima Q. Aquí es importante destacar que el NADH puede participar solamente en reacciones de transferencias de 2 electrones, es decir, el NADH entrega 2 electrones de una vez. Ahora bien, cuando la coenzima Q luego va a entregar los electrones que recibe al complejo 3, y los citocromos del complejo 3 solamente pueden recibir electrones de A1. Entonces, ¿cómo se compatibiliza la entrega de 2 electrones por parte del NADH y la recepción de solo uno por el aceptor de electrones, el que va a recibir los de la coenzima Q?
Bueno, esto se da porque, como ya habíamos mencionado, tanto la flavina mononucleótido como la coenzima Q presentan un estado de oxidación intermedio estable, que es la forma semiquinona, lo cual les permite, por ejemplo, aceptar dos electrones, por ejemplo en este caso del NADH, pero entregarlos de a uno. El flujo de electrones a través del complejo 1 es un proceso exergónico, porque como veremos más adelante, los electrones van pasando de especies de especies reductoras, es decir, con potenciales redox más negativos, a especies más oxidantes, con potenciales redox menos negativos. Entonces, el paso de los electrones a través de una diferencia de potencial es un proceso exergónico y libera energía. Esta energía liberada se utiliza para bombear 4 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, en contra de un gradiente de concentración. Aparentemente, este bombeo de protones en el complejo 1 es impulsado por cambios conformacionales en las proteínas del complejo debido a las alteraciones en el estado redox de la propia proteína. El complejo 2 es también llamado succinato coenzima Q óxido reductasa. Como ya mencionábamos anteriormente, el complejo 2 está vinculado a la enzima succinato deshidrogenasa, que forma parte del ciclo de Krebs. Es la enzima que cataliza la deshidrogenación del succinato para dar fumarato, concomitantemente a la reducción de la flavina adenina dinucleótido a FADH. Aquí podemos observar en la figura esta reacción característica del ciclo con la reducción del FAD a FADH2. Entonces, recordarán ustedes que habíamos mencionado de que esta es la única enzima del ciclo de Krebs que, en lugar de estar disuelta en la matriz, está inserta en la membrana mitocondrial interna. El FAD acepta 2 átomos de hidrógeno que son retirados del succinato para dar FADH2. Este FADH2 transfiere los electrones a una proteína sulfoférrica y posteriormente ésta los transfiere a la coenzima Q. Entonces, podemos decir que la coenzima Q recibe electrones tanto del complejo 1, que recibió los equivalentes de reducción del NADH, como del complejo 2 o succinato deshidrogenasa, que recoge los electrones del FADH2. La diferencia entre los electrones que vienen de uno y otro equivalente de reducción es que el transporte de los electrones del NADH a través del CO1 hasta la coenzima Q se vincula al bombeo de 4 protones de la matriz al espacio intermembrana, mientras que el paso de los electrones a partir del complejo 2 no implica bombeo de protones. El complejo 3 o coenzima Q citocromo C óxido reductasa transfiere electrones de la coenzima Q reducida al citocromo C. Este complejo se compone de 2 citocromos de tipo B, el citocromo BL y el citocromo BH. Los subíndices L y H vienen de los términos en inglés low, bajo, y high, alto. Citocromo BL es de bajo potencial y se encuentra en la porción central del complejo, y el citocromo BH o de alto potencial se encuentra cercano a la matriz mitocondrial. Parte del complejo también lo constituye el citocromo C1, que se encuentra expuesto al espacio intermembrana próximo ya al citocromo C, que es a quien entregará finalmente los electrones. Y también, como parte del complejo, existe una proteína sulfoférrica. Aquí podemos observar el centro sulfoférrico que está presente, y se suele referir a esta con las siglas ISP en alusión a la traducción del nombre en inglés. Los electrones llegan al complejo 3 de A2 en forma de ubiquinol o coenzima Q totalmente reducida, y son entregados de A1
al citocromo C. Esto tiene que ver con el flujo que tienen los electrones a través de este complejo, en el cual la coenzima Q reducida entrega uno de los electrones a la proteína sulfoférrica. Esta lo transfiere al citocromo C1, el cual reduce al citocromo C. El otro electrón entra en un ciclo denominado ciclo Q, del cual hablaremos posteriormente. Es importante tener en cuenta que el paso de los electrones por el complejo 3 permite el bombeo de 4 protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Esta figura representa el modelo molecular del complejo 3 obtenido por rayos X. Este puede definirse como un homodímero cuyos protómeros están formados cada uno por 9 subunidades. La estructura completa tiene una forma de pera con una porción de gran tamaño que se internaliza en la matriz mitocondrial. Una porción transmembrana que está constituida por 12 hélices por cada protómero, en total 24. 8 de estas, que se encuentran pintadas de color verde, corresponden al citocromo V, que contiene los hemos BL y VH. Como ya habíamos mencionado, el hemo VH de alto potencial se encuentra próximo a la matriz mitocondrial, mientras que el hemo BL se encuentra más, digamos, próximo al espacio intermembrana. También podemos observar aquí el hemo C1, que como ya habíamos mencionado, se encuentra ya expuesto al espacio intermembrana. Vemos aquí este dominio de color lila que corresponde al hemo C1 con una sola hélice incluida en la porción transmembrana. Asimismo, la proteína sulfoférrica también se encuentra expuesta al espacio intermembrana, anclado a la porción transmembrana a través de una sola hélice. Entonces, tanto la proteína sulfoférrica como el hemo C1 son componentes superficiales del complejo 3. De hecho, como podemos observar aquí, el hemo C1 se encuentra próximo al citocromo C, que como ya mencionáramos, no forma parte del complejo 3, sino que es el componente móvil que recibe los electrones del citocromo C1 y lo transferirá posteriormente al complejo 4. Entonces, es importante tener en cuenta que el complejo 3 permite que una molécula de ubiquinol, un transportador de 2 electrones, reduzca 2 moléculas de citocromo C, un transportador de un solo electrón. ¿Y cómo es esto posible? Esto se da por una bifurcación en el flujo de electrones a partir de la coenzima Q reducida hacia el citocromo C1 por una parte y hacia los citocromos de tipo B, entre los cuales el flujo de electrones se da de forma cíclica. Este conjunto de mecanismos es conocido como ciclo Q y permite que el complejo 3 bombee protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. La esencia del ciclo Q radica en que el ubiquinol o coenzima Q reducida sufre una reoxidación en 2 ciclos, en la cual el anión radical semiquinona constituye un intermediario estable. Este proceso involucra a 2 sitios de unión independientes para la coenzima Q. Por una parte, el sitio Q0, que se encuentra entre las proteínas sulfoférricas y los citocromos BL más próximo hacia el espacio intermembrana y permite la unión de la coenzima Q reducida. Por otra parte, tenemos el sitio QI, que se encuentra más cercano hacia la matriz, donde se unirá la coenzima Q oxidada en forma de ubiquinona y la coenzima Q en forma de semiquinona, la forma parcialmente reducida. Veamos ahora qué es lo que sucede
en cada uno de estos ciclos. Tenemos aquí, en forma de mayor tamaño, la figura que corresponde al ciclo 1. Entonces, la coenzima Q llega del complejo 1 en forma de ubiquinol, en forma totalmente reducida, se traslada hacia el sitio Q0 donde sufre una oxidación. Esta oxidación se da de la siguiente manera. Uno de los electrones es transferido a una proteína sulfoférrica, la cual a su vez lo transfiere al citocromo C1. Al mismo tiempo, el ubiquinol, al perder el electrón, también transfiere dos protones, se deshace de dos protones que son expulsados hacia el espacio intermembrana, quedando entonces como radical anión semiquinona. Queda con carga negativa debido a que ha perdido además los dos protones. Este anión radical semiquinona entrega ahora el segundo electrón al citocromo Bl, el cual a su vez lo transfiere al citocromo BH. En este proceso, el radical semiquinona se ha oxidado completamente y ha quedado como coenzima Q oxidada o ubiquinona, la cual se trasladará posteriormente al sitio QI. Los electrones pasan entonces a través de los dos citocromos B, Bl, BH y posteriormente ya en el sitio QI son retornados a la ubiquinona para formar un radical semiquinona. ¿Cuál es el resultado de todo este proceso? A partir de una molécula de ubiquinol o ubiquinona totalmente reducida, obtenemos una molécula de ubiquinol de ubiquinona parcialmente reducida o semiquinona, o sea, ha quedado con un electrón y ha entregado el otro electrón al citocromo C1, es decir, ha reducido una molécula de citocromo C1 y además ha expulsado dos protones hacia el espacio intermembrana. Veamos ahora qué sucede en el ciclo 2. La primera parte del ciclo 2 es idéntica al ciclo 1, solo que se da a partir de una segunda molécula de ubiquinol que de la misma forma se aloja en el sitio Q0, donde entrega uno de sus electrones a la proteína sulfoférrica, finalmente va a reducir una segunda molécula de citocromo C1. Entrega nuevamente o expulsa dos protones hacia el espacio intermembrana, quedando como anión radical semiquinona. Esta anión radical semiquinona, a su vez, se oxida nuevamente, pierde el segundo electrón, quedando como ubiquinona totalmente oxidada. Este electrón es transferido al citocromo Bl, del citocromo Bl al citocromo BH, y posteriormente este será transferido al sitio QI. Y fíjense que en el sitio QI se encuentra el radical semiquinona del ciclo anterior. El radical semiquinona que ha quedado parcialmente reducido del ciclo 1 recibe ahora un electrón procedente de la segunda molécula de ubiquinol para dar ubiquinol reducido, es decir, coenzima Q reducida o ubiquinol. En este proceso de reducción del radical semiquinona para dar ubiquinol, se requiere reponer o retirar dos protones de la matriz. Ya que tenemos aquí dos electrones, se requieren dos protones para generar el ubiquinol o forma reducida de la coenzima Q. Por otra parte, fíjense que el radical semiquinona que se oxidó en el segundo ciclo queda ya totalmente oxidado. Entonces, ¿cuál es el resultado de este segundo ciclo? A partir de una molécula de ubiquinol totalmente reducida, de una segunda molécula que llega, ¿verdad?, del complejo 1, más un radical semiquinona que ha quedado del ciclo anterior, ¿verdad? Tenemos como resultado una molécula de ubiquinona, es decir, coenzima Q totalmente oxidada, una molécula de ubiquinol, un citocromo C1 que ha quedado reducido y dos protones que fueron transferidos de la matriz hacia el espacio intermembrana. Fíjense que si bien no se da de forma directa, podemos observar aquí que a través de todo este proceso que transcurre en el segundo ciclo, el ciclo Q,
el resultado neto es la transferencia de dos protones de la matriz al espacio intermembrana. Veamos ahora el balance neto de todo el proceso. El citocromo C es un transportador de electrones móvil y soluble. Es una proteína pequeña, una hemoproteína pequeña, que se encuentra en la periferia de la membrana. No pertenece a ningún complejo de la cadena transportadora de electrones, sin embargo, como es un componente móvil,
toma los electrones o recoge los electrones del complejo 3 y los lleva y entrega al complejo 4. El complejo 4 es también llamado citocromo C oxidasa, debido a que el mismo recoge los electrones del citocromo C y los transfiere al oxígeno molecular, que es el aceptor final de la cadena transportadora de electrones. En esta figura se puede observar un modelo de lo que sería la estructura del complejo 4 obtenida por rayos X. Consiste en un homodímero con 13 subunidades cada protómero. Tiene una porción transmembrana bastante importante que está constituido por 28 hélices alfa que atraviesan la membrana. El complejo 4 está compuesto por 4 centros redox: el citocromo A, el citocromo A3, un átomo de cobre B en cada protómero y un par de átomos de cobre que forman el centro cobre A. Todo esto se da para cada protómero. Podemos ver aquí en el diagrama estos dos círculos de color negro representan al par de átomos de cobre que constituyen el centro cúprico A, ¿verdad? Fíjense que este se encuentra ligeramente por encima de la superficie de la membrana. Sus dos átomos de cobre forman un puente con los átomos de azufre de dos residuos de cisteína, generando una simetría similar a la de un grupo sulfoférrico. Los demás grupos redox, el cobre B, los citocromos A y A3, se encuentran por debajo de la superficie de la membrana. Sería en esta zona. Los estudios espectroscópicos han demostrado que la transferencia de electrones en el complejo 4 es lineal, es decir, procede desde el citocromo C hacia el centro de cobre A, que habíamos mencionado que se encuentra por encima de la superficie de la membrana, luego al citocromo A, posteriormente al citocromo A3 y al cobre B. El hierro del hemo del citocromo A3 se encuentra muy cerca del cobre B, de tal manera que en realidad estos grupos redox forman un solo complejo binuclear. La citocromo C oxidasa cataliza una reacción redox de 4 electrones, es decir, cataliza la oxidación de un electrón o la pérdida de un electrón de 4 moléculas de citocromo C consecutivas y la reducción concomitante con 4 de una molécula de oxígeno. Es decir, oxida 4 moléculas de citocromo C para obtener los 4 electrones que necesita para reducir una molécula de oxígeno a 2 moléculas de agua, tomando por supuesto los protones necesarios del medio. Es importante destacar que la reducción del oxígeno molecular a 2 moléculas de agua tiene lugar en el complejo binuclear citocromo A3 cobre B y requiere la llegada casi simultánea de estos 4 electrones. Entonces, electrones van llegando de a uno y van siendo, de alguna manera, van reduciendo gradualmente al complejo binuclear citocromo A3 cobre B, que en su máximo estado de reducción de ambos centros redox puede llegar a retener 3 electrones. Entonces, ¿de dónde viene el cuarto electrón? Se ha descubierto que cerca de donde se encuentra la molécula de oxígeno reside un residuo de tirosina que es capaz de donar un hidrógeno, ¿verdad?, quedando como radical tirosilo, suministrando entonces el cuarto electrón que necesita la molécula de oxígeno para reducirse a 2 moléculas de agua. Tal como habíamos mencionado, el complejo 4 contiene 4 centros redox. En la figura de arriba se observa el centro cúprico A, que forma parte de la subunidad 2
del complejo 4. Este se encuentra un poco por encima de la superficie de la membrana, en contacto con el espacio intermembrana. Los dos átomos de cobre que lo componen, que se ilustran aquí de color celeste, están formando un puente con los átomos de azufre de dos residuos de cisteína, la cisteína 196 y la cisteína 200. Y estos generan una simetría similar a la de un grupo sulfoférrico. Los demás centros redox, el citocromo A, el citocromo A3 y el centro cúprico B, están formando parte del complejo la subunidad 1 del complejo 4 y se encuentran ligeramente por debajo de la membrana mitocondrial interna. Habíamos visto que el hierro del hemo A3 se encuentra muy cercano al centro cúprico B, de tal manera que ambos conforman un único centro binuclear. Podemos observar en esta figura que por una parte el hierro del hemo A3 está formando 6 enlaces de coordinación, 4 con los nitrógenos pirrólicos, 1 con un residuo de histidina 376 y el sexto enlace de coordinación liga el oxígeno que posteriormente va a reducirse con los electrones que vayan llegando. Próximo a él se encuentra el átomo de cobre o el ion cúprico del centro cúprico B, que a su vez también está formando enlaces de coordinación con 3 residuos de histidina, las histidinas 240, 290 y 291, y el cuarto enlace de coordinación con el oxígeno molecular, de manera tal que el oxígeno molecular se encuentra en este centro binuclear, ligado por un lado al átomo de cobre y por el otro al átomo de hierro y por el otro a los átomos de cobre. Entonces, este centro binuclear, el sitio en el cual tiene lugar la reducción del oxígeno molecular. Se puede observar también en esta figura que el anillo de la histidina 240 se encuentra formando enlace covalente con un residuo de tirosina, la tirosina 244. Esta unión coloca al OH de este residuo de tirosina, que lo vemos aquí en rojo pequeñito, muy cerca del oxígeno molecular que va a reducirse. Como acabamos de mencionar, se necesitan 4 electrones para reducir totalmente al oxígeno molecular. De estos, el complejo binuclear puede retener solamente 3. Se cree entonces que el OH de esta tirosina 144 es el que va a proporcionar el cuarto electrón para la reducción completa del oxígeno molecular a agua, generando temporalmente un intermediario radical tirosilo. Entonces, es de esta manera y en este sitio donde tiene lugar la reducción completa del oxígeno molecular a agua. Aquí podemos visualizar el diagrama más simplificado de lo que sería el complejo 4 recibiendo los electrones del citocromo C. Como decíamos, hay un transporte lineal, ¿verdad? Del citocromo C al cobre A, al citocromo A, luego al citocromo A3, que forma el complejo binuclear con el cobre B, y de ahí ya los electrones son entregados al oxígeno molecular para formar agua. Si bien sabemos que una molécula de oxígeno requiere de 4 electrones y 4 protones para formar agua, en algunos casos la reacción de reducción del oxígeno molecular también puede expresarse de esta forma, ¿verdad? Como media molécula de oxígeno, que sería un átomo de oxígeno más 2 protones más 2 electrones para dar agua. El citocromo, el complejo 4 es el único transportador de electrones en el cual el hierro del hemo tiene un sitio de coordinación capaz de reaccionar directamente con el oxígeno, a diferencia de todos los otros citocromos en los que solamente son capaces de transportar electrones y no reaccionar con el oxígeno.
Vamos a ver una pequeña animación que muestra entonces de qué manera son transportados los electrones. Tenemos como parte del complejo 4, ¿verdad? Al cobre A en su estado oxidado, más 2. El citocromo A, también oxidado, con el átomo de hierro en su estado más 3. Y el citocromo A3, también oxidado. Entonces, ante la llegada de una molécula de citocromo C, reducido porque el hierro está más 2, entonces este citocromo C hace entrega de un electrón al cobre A, que entonces el citocromo C queda oxidado y el cobre A queda reducido como cobre más 1. Posteriormente de este centro cúprico del cobre A, el electrón es transferido al citocromo A, el cual reduce su átomo de hierro de más 3 a más 2. Asimismo, posteriormente el citocromo A entrega el electrón al citocromo A3, oxidándose nuevamente y reduciendo el citocromo A3 su átomo de hierro de más 3 a más 2. También puede reducirse el átomo de cobre de más 2 a más 1 a medida que van llegando los electrones. Como decíamos, se requieren de 4 electrones para reducir totalmente a una molécula de oxígeno. Por tanto, este proceso que acabamos de ver debe ocurrir 4 veces. Es decir, se requieren 4 moléculas de citocromo C reducidas para, para obtener los 4 electrones que se necesitan para reducir una molécula de oxígeno. Entonces, una vez que se obtienen esos 4 electrones, la molécula de oxígeno también obtiene o sustrae 4 protones del medio para formar 2 moléculas de agua. Entonces, recordemos, como decíamos, que la reducción del oxígeno molecular a 2 moléculas de agua tiene lugar en el complejo binuclear citocromo A3 cobre B, que en su estado reducido es capaz de retener hasta 3 electrones y el electrón adicional procede de un residuo de tirosina que se encuentra próximo a la molécula de oxígeno. En este diagrama podemos ver de manera simplificada un resumen de todos los pasos que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos el complejo 1 de la cadena transportadora, compuesto por la enzima NADH deshidrogenasa, la flavina mononucleótido y los centros sulfoférricos. El complejo 1 recibe los electrones del NADH reoxidando este cofactor a su forma oxidada, NAD. Por otra parte, en el complejo 2, formado por la succinato deshidrogenasa, flavina adenina dinucleótido y centros sulfoférricos, se da la oxidación del succinato a fumarato. Ambos complejos, el complejo 1 y el 2, transfieren sus electrones a la coenzima Q, convirtiéndola en coenzima Q reducida o ubiquinol. Habíamos visto que tanto el complejo 1 como el complejo 2 transfieren 2 electrones a la coenzima Q, convirtiéndola en ubiquinol. Como ya hemos visto, la coenzima Q transfiere estos electrones al complejo 3, compuesto por el citocromo B, centro sulfoférrico y citocromo C1, y mediante una estrategia bastante interesante, que es el ciclo Q, va transfiriendo los electrones de A1 al citocromo C1, que finalmente lo entrega al citocromo C, que es el componente móvil capaz de transportar los electrones del complejo 3 al complejo 4. Dentro del complejo 4, los electrones son entregados primeramente a los centros cúpricos A, posteriormente al citocromo A y en última instancia al citocromo A3, que se encuentra asociado al átomo de cobre B. Este complejo binuclear transfiere finalmente los electrones al oxígeno molecular para formar agua. Con esto finaliza el proceso de transporte de electrones, que tiene como aceptor final al oxígeno
y culmina con la reducción de este a agua. Llegado a este punto, ya conocemos cómo está estructurada la cadena transportadora de electrones, cuáles son los elementos que la constituyen y de qué manera son transportados los electrones a través de la misma. Ahora bien, ¿qué es lo que determina la dirección del flujo de los electrones? En primer lugar, y por otra parte, ¿de qué manera el transporte mitocondrial de electrones permite la generación de ATP? Pues bien, dedicaremos la próxima sección de la clase a responder estas dos preguntas. La oxidación de NADH y FADH2 es llevada a cabo por la cadena transportadora de electrones, un conjunto de complejos proteicos que contienen centros redox con afinidades progresivamente mayores por los electrones. Esto es lo que llamamos potenciales de reducción estándar crecientes. Es decir, entonces, que el transporte de los electrones está gobernado por los potenciales de reducción. ¿Y qué son los potenciales de reducción? Los potenciales de reducción o potenciales redox constituyen una medida relativa de la afinidad de un sustrato oxidado por los electrones. Es decir, podemos definir el potencial redox como una medida de la afinidad que un sustrato oxidado tiene por los electrones, o sea, su tendencia a ganar electrones. Cuanto mayor es el potencial estándar de reducción de una especie, mayor su tendencia a ganar electrones. Entonces, ¿en relación a qué? Estos potenciales estándar de reducción son relativos. ¿Relativos a qué? A lo que llamamos el potencial redox de referencia, que es el potencial redox del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, consideramos que el potencial redox del hidrógeno, o sea, de los protones, para ganar electrones y convertirse en hidrógeno molecular, vale 0. Entonces, cualquier especie que tenga un potencial redox menor que el hidrógeno, más negativo, tiene menos tendencia a reducirse que el hidrógeno, es decir, tenderá a donar electrones al hidrógeno. Y cualquier especie que tenga un potencial redox positivo, es decir, mayor al hidrógeno, tendrá tendencia a aceptar electrones del hidrógeno. Entonces, las sustancias con potenciales redox negativo tienden a ceder electrones al hidrógeno, porque un potencial redox menor significa menor afinidad por los electrones. Entonces, una sustancia con un potencial redox negativo tiene menos afinidad por los electrones que el hidrógeno, por tanto, cede electrones al hidrógeno. Estas sustancias, en general, tienden a oxidarse, por tanto, son reductores. Las sustancias con potenciales redox positivos tienden a sustraer electrones al hidrógeno, porque el potencial redox positivo significa que tienen mayor afinidad por los electrones en relación al hidrógeno. Por tanto, le sacan electrones al hidrógeno. Este tipo de sustancias tienden a reducirse, son por ende oxidantes. Hablemos un poco más acerca de los potenciales redox. En esta tabla podemos observar los potenciales de reducción o potenciales redox de los diferentes componentes de la cadena transportadora de electrones en mitocondrias en reposo. Fíjense que en lo más alto tenemos al NADH con un potencial redox de menos 0,315 voltios. El potencial redox se mide en voltios. Es una diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces menos 0,315. Esta es la sustancia con potencial redox más negativo entre todas las especies que participan en el transporte de electrones. Y en el otro extremo de la tabla tenemos al oxígeno molecular con un potencial redox de 0,815, el potencial redox más elevado. ¿Qué habíamos dicho? Que cuanto mayor es el potencial de reducción o potencial redox, mayor es la afinidad de una especie por los electrones. Por tanto, podemos decir que el oxígeno es la especie con mayor afinidad hacia los electrones, el que más atrae a los electrones. Por tanto, es el que mayor tendencia tiene a ganar electrones.
Por otra parte, con el NADH ocurre lo contrario. Es la sustancia de menor potencial redox. Bueno, casi. Aquí vemos una proteína sulfoférrica que tiene un potencial redox un poco más negativo, ¿verdad? Pero en general el NADH tiene un potencial redox más negativo, por tanto es la sustancia que tiene más tendencia a ceder electrones. Así entonces podemos, y si nos vamos fijando en la tabla, podemos visualizar que en la medida que vamos para abajo, el valor negativo del potencial redox va disminuyendo, o sea, en valor absoluto va siendo menos negativo, por tanto el potencial redox va aumentando. Fíjense que el FAD ya tiene un potencial redox de menos 0,040. Fíjense que es mucho menos negativo que el del NADH. Por tanto, tiene mayor afinidad por los electrones que el NAD, es decir, tiene tendencia a sustraer electrones del NADH, tiene tendencia a oxidar al NADH. A medida que vamos descendiendo en la tabla, los potenciales redox empiezan a volverse positivos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la coenzima Q tiene un potencial redox de 0,045. Entonces, seguimos bajando, el potencial redox positivo va aumentando, 0,280, 0,215. Aquí vemos el citocromo C, que transfiere los electrones del complejo 3 al 4, 0,235, o sea, se va haciendo más positivo. Entonces, si nosotros nos vamos fijando en esta tabla de arriba para abajo, podemos ver que vamos encontrando la misma secuencia, el mismo orden que siguen los electrones en la cadena transportadora. Podemos concluir entonces que en la cadena transportadora de electrones estos fluyen de especies con potenciales redox negativos a otras con potenciales redox cada vez menos negativos, o sea, cada vez potenciales redox mayores, hasta llegar al aceptor final, que es el oxígeno molecular, la especie con mayor potencial de reducción, es decir, la que tiene mayor afinidad por los electrones. Entonces, si nosotros vamos para arriba en esta tabla, podemos ver que aumenta el carácter reductor, ¿sí? Es decir, cuanto más arriba está una especie en esta tabla, menor es su potencial de reducción, menor su afinidad por los electrones y más tendencia a cederlos. Por otra parte, cuando vamos para abajo, aumenta el carácter oxidante, es decir, las especies que se encuentran más hacia abajo en esta tabla tienen potenciales redox más altos, por tanto tienen mayor afinidad por los electrones y tienden a reducirse, por tanto son oxidantes. Los electrones entonces tienden a fluir de las especies reductoras hacia las especies oxidantes. Entonces podemos decir que ya hemos respondido a la primera pregunta. Los electrones tienden a fluir desde las especies con potenciales redox más bajos, es decir, de las especies reductoras, a otras con potenciales redox más altos, es decir, hacia sustancias más oxidantes. Entonces, la diferencia de potencial redox de una reacción está dada por el potencial de reducción del aceptor, es decir, de la sustancia o la especie que acepta los electrones, menos el potencial de reducción del dador. De esta manera, los electrones fluyen, como decíamos, de potenciales redox más bajos a potenciales redox más altos. Entonces, el flujo natural de los electrones implica una diferencia de potencial redox positiva, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que el flujo de los electrones en la cadena respiratoria se da con una diferencia de potencial redox positiva. Eso es lo natural. Esto es algo así como la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Es así como nosotros podemos saber que los cuerpos, por ejemplo, caen porque hay una fuerza de la gravedad, entonces van de mayor energía potencial a menor energía potencial, ¿verdad? Por la diferencia de altura. Bueno, de la misma manera que los objetos van siempre de arriba hacia abajo por la fuerza de la gravedad, los electrones siempre fluyen de especies con potenciales redox negativos a otras con potenciales redox
positivo, es decir, de potenciales redox más bajos a potenciales redox más altos. Veamos ahora cómo podemos calcular la diferencia de potencial redox de ciertos procesos que se dan en la cadena transportadora de electrones. En primer lugar, vamos a calcular la diferencia de potencial redox para la reacción en la cual el NADH entrega sus electrones al oxígeno molecular. Es decir, la diferencia de potencial entre el primer paso, que es cuando el NADH se reoxida en el complejo 1, hasta el paso final en el cual los electrones reducen al oxígeno molecular a agua. Para ello entonces debemos considerar los potenciales de reducción de las dos semireacciones. En primer lugar, la reacción de reducción del NAD para dar NADH. Este tiene un potencial de reducción de menos 0,315 voltios. La reducción del oxígeno molecular a agua tiene un potencial redox de 0,815. Entonces, para saber la diferencia de potencial redox entre estos dos procesos, eso corresponde a la reacción neta en la cual el NADH se oxida y el oxígeno molecular se reduce. Entonces, para tener la reacción completa debemos sumar la semirreacción de oxidación del NADH y la de reducción del oxígeno. Como aquí la reacción del NAD está escrita en el sentido de la reducción, debemos invertirla y luego sumarlas para tener la reacción neta. Entonces, la reacción neta es un medio de oxígeno molecular más NADH reducido para dar agua más NAD oxidado. Ahora bien, ¿cómo hacemos el cálculo de la diferencia de potencial redox para esta reacción? Recuerden que cada reacción se compone de dos semireacciones. Entonces hacemos diferencia de potencial redox es igual al potencial redox del aceptor menos el potencial redox del dador. El aceptor es el oxígeno, que tiene un potencial redox de más 0,815 voltios. Y el dador es el NAD o NADH. Entonces, menos el potencial redox del dador, que es menos 0,315. Entonces es menos 0,315. Finalmente, menos por menos más. Entonces estos dos valores se suman y nos da una diferencia de potencial redox de más 1,13 voltios. Como analizaremos posteriormente, esta es la mayor diferencia de potencial redox que se da a nivel de la cadena transportadora de electrones. Veamos ahora lo mismo para la reacción en la cual el FADH2 se oxida reduciendo al oxígeno molecular. Entonces el potencial de reducción del FAD es de 0 voltios. Habíamos visto un valor de 0,04, ese es para el FAD soluble, ¿verdad? Cuando está unido a la proteína, su valor es 0. Entonces, 0 y el potencial de reducción del oxígeno molecular es 0,815, como ya habíamos verificado. Entonces, de la misma manera que lo hicimos con el NAD, deberíamos invertir el sentido de esta ecuación, ¿verdad? Ponerla de modo que exprese la oxidación del FADH2 para dar FAD más 2 electrones. Sumando estas dos semireacciones tenemos la reacción neta, que es oxígeno molecular más FADH2 para dar FAD oxidado más agua. Es decir, lo que vamos a calcular acá es la diferencia de potencial redox para el transporte de electrones del FADH2 al oxígeno molecular. Entonces, aplicamos la fórmula para hallar la diferencia de potencial redox y esta va a ser potencial redox del aceptor, que es el oxígeno, 0,815, menos el del dador, que es 0. Esto nos da una diferencia de potencial redox de 0,815. Podemos verificar aquí que la diferencia de potencial redox para el transporte de electrones del NADH al oxígeno molecular es bastante mayor que la diferencia de potencial redox para el transporte de electrones del FADH2 al oxígeno molecular. ¿Y esto por qué?
Porque en realidad habíamos visto que en esa tabla el NADH estaba mucho más arriba que el FAD. Es decir, el NADH es un reductor más fuerte que el FAD. Entonces, dentro de los valores de potencial redox, el NADH está más alejado del oxígeno que el FADH2. El FADH2, o el FAD, mejor dicho, tiene mayor afinidad por los electrones que el NAD. ¿Sí? Tiene un potencial redox mayor que el NAD. Por tanto, si nos fijamos en esa tabla, el NADH tiende a dar electrones al FAD y no al revés. Ahora bien, ya hemos respondido la primera pregunta y sabemos que los electrones fluyen de especies con potenciales redox más bajos a especies con potenciales redox más elevados y que en general se da un transporte de electrones en el sentido que me dé una diferencia de potencial redox positiva. Ahora bien, ¿de qué manera esto se traduce en generación de energía? Bueno, esto ya lo dijimos, ¿verdad? Los electrones van de especies con valores bajos a valores altos de potencial de reducción, dando una diferencia de potencial redox positiva. Y la clave está aquí. La diferencia de potencial redox está relacionada con la delta G estándar mediante esta ecuación que dice delta G estándar es igual a menos N por F por la variación de potencial redox, que son, bueno, esto ya sabemos que es variación de potencial redox, ¿verdad? Que son N y F. N es el número de electrones transferidos, F es la constante de Faraday, que vale 96,5 kilojoules por voltios por mol. Entonces, esta constante de Faraday lo que nos dice es la cantidad de energía, ¿verdad?, generada o consumida por cada volt, por un volt de diferencia de potencial redox por mol de electrones transportados. Entonces, si nosotros multiplicamos el número de electrones transportados por la energía asociada con el transporte de cada mol de electrones y cada voltio por el número o por la cantidad de voltios que me da la diferencia de potencial redox, esto me da el valor de la delta G del proceso. Y podemos ver aquí que es decir, el signo de la delta G es opuesto al de la diferencia de potencial redox. Entonces, un proceso que transcurre, un transporte de electrones que transcurre con un potencial redox positivo, se traduce en una delta G estándar negativa. Habíamos dicho que los electrones fluyen naturalmente de potenciales redox, o sea, con una diferencia de potencial redox positiva, ¿verdad? Y eso significa una delta G estándar negativa. Podemos concluir entonces que el transporte de electrones a través de la cadena mitocondrial, la cadena transportadora mitocondrial, es un proceso exergónico, es decir, el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria es un proceso que transcurre con disminución de energía libre, con liberación de energía. Entonces, podemos concluir que el flujo de electrones de especies con valores de potenciales redox negativos a otros con potenciales redox mayores o positivos determina una variación de potencial redox positiva y por ende una delta G estándar negativa, es decir, un proceso exergónico. Podemos calcular cuál es la energía liberada para las reacciones que habíamos estudiado previamente. Habíamos calculado la diferencia de potencial redox para transportar electrones del NADH al oxígeno molecular y esto nos había dado un valor de 1,15 voltios, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la delta G estándar asociada a este proceso de transporte de electrones? Usamos entonces la fórmula para calcular, ¿verdad? Delta G estándar es igual a menos N por la constante de Faraday por la variación del potencial redox y eso nos da menos 2, porque son 2 electrones, por 96,5 kilojoules por mol por voltios, por 1,15 voltios, eso me da 220 kilojoules por mol.
multiplicando por 0,24 para pasar a kilocalorías me da 52,6 kilocalorías por mol. Entonces, a partir de la diferencia de potencial redox que se da en el transporte de electrones entre dos especies, yo puedo calcular la energía libre asociada. Por la fórmula podemos deducir que cuanto mayor sea la diferencia de potencial redox entre dos especies, mayor será la cantidad de energía liberada. Hagamos el mismo cálculo ahora para la transferencia de electrones del FADH2 al oxígeno molecular. En esta reacción, el FADH2 se oxida y el oxígeno se reduce a agua. Habíamos visto que la diferencia de potencial redox en este caso es menor, es de 0,815. Podemos predecir entonces que si bien la delta G estándar va a ser negativa, va a ser menos negativa que en el caso de la transferencia de electrones a partir del NADH al oxígeno. Hacemos el cálculo, ¿verdad? Menos 2 por 96,5 por 0,815, eso da un valor de 157 kilojoules por mol o 37,7 kilocalorías por mol. Entonces, es muy interesante este análisis porque nos ayudará a entender también otras cosas que mencionaremos en la próxima presentación. Fíjense que dado que la transferencia de electrones del NADH al oxígeno molecular implica una diferencia de potencial redox mayor que la diferencia de potencial redox vinculada a la transferencia de electrones del FADH2 al oxígeno molecular, esto implica también que la energía liberada al transferirse electrones del NADH al oxígeno es mayor que la energía liberada al transferirse electrones del FADH2 al oxígeno molecular. Esto es muy importante porque, como veremos en la próxima presentación, esto determina el hecho de que el transporte de electrones a partir del NADH permita generar 3 moléculas de ATP por cada NADH que se reoxida, mientras que en el FADH2 el transporte de electrones hasta el oxígeno libera energía suficiente solamente para la síntesis de 2 ATP. Pero de esto hablaremos con mayor profundidad en la próxima clase. Bien, llegado a este punto, ya sabemos que el flujo de electrones se da de especies con potenciales redox más negativos a otras con potenciales redox más positivos, es decir, con una diferencia de potencial redox positiva, lo cual se traduce en una delta G negativa, es decir, el transporte de electrones es un proceso exergónico y libera energía. Ahora bien, ¿de qué manera esa delta G negativa o esa energía liberada en el transporte de electrones permite generar ATP? Bien, lo que sucede es que la energía liberada durante el transporte de electrones se utiliza para bombear protones de la matriz al espacio intermembrana en contra de un gradiente de concentración. Es decir, se bombean protones, se transportan protones de la matriz, donde hay menor concentración, al espacio intermembrana donde la concentración es mayor. Entonces, esto genera un gradiente protomotriz, es decir, un gradiente electroquímico. Es un gradiente eléctrico porque se acumula carga positiva en el espacio intermembrana y a la vez es un gradiente químico porque la concentración de protones es mayor en el espacio intermembrana que en la matriz. Entonces se va generando o acumulando energía potencial, ¿verdad? Entonces la energía liberada por el transporte de electrones se transforma en una energía potencial debido al gradiente protomotriz. Posteriormente, estos protones retornan a través de un complejo que se encuentra inserto en la membrana mitocondrial interna llamado ATP sintetasa y la energía liberada cuando estos protones retornan a favor del gradiente de concentración permite al ATP sintetasa generar ATP y este proceso es lo que se conoce como fosforilación oxidativa. Aquí podemos ver, este es el mismo esquema que habíamos empleado para reconocer a los complejos en la cadena transportadora de electrones, simplemente para
recordar dónde se da el bombeo de protones. Fíjense, cuando los electrones pasan del NADH a la coenzima Q a través del complejo 1, son bombeados 4 protones. Es decir, este proceso de transporte de electrones del NADH a la coenzima Q libera suficiente energía para bombear 4 protones hacia el espacio intermembrana. Cuando el paso de los electrones de la coenzima Q a través del complejo 3 hacia el citocromo C permite el bombeo de otros 4 protones. Y finalmente el paso de los electrones del citocromo C a través de las especies que forman parte del complejo 4 hasta el oxígeno molecular permite el bombeo de otros 2 protones. Concretamente entonces, por cada NADH que entrega sus electrones a la cadena transportadora, se bombean 10 protones. Y aquí es interesante hacer una observación. Fíjense que la reoxidación del FADH2 en el complejo 2 no implica bombeo de protones. ¿Por qué? Porque habíamos visto previamente de que en realidad el FADH2 tiene un potencial redox muy cercano al de la coenzima Q. Por tanto, esa muy pequeña diferencia de potencial redox se traduce en una delta G negativa muy pequeña, insuficiente para el bombeo de protones. Es por eso que vamos a ver posteriormente que la oxidación del FADH2 en la cadena respiratoria tiene capacidad para generar menos ATP, o sea, tiene menor capacidad de generar ATP que la oxidación del ADH. En este otro esquema más simplificado de los complejos transportadores, podemos ver cómo a medida que los electrones van siendo transportados, los protones van siendo bombeados de la matriz mitocondrial, donde la concentración es baja, hacia el espacio intermembrana, donde su concentración es alta. Entonces los protones se van concentrando en el espacio intermembrana. Fíjense cómo podemos visualizar que el espacio intermembrana tiene mayor concentración de cargas positivas que la matriz. La matriz se encuentra cargada negativamente. Posteriormente, esos protones que están concentrados en el espacio intermembrana retornan entonces a la matriz mitocondrial a través de un canal de protones que forma parte del complejo ATP sintetasa. Y la energía liberada en ese transporte que se da a favor del gradiente de concentración es utilizada para fosforilar ADP y generar ATP. Esto es la fosforilación oxidativa. Si nos fijamos nuevamente en la tabla de potenciales de reducción de los diferentes componentes y calculamos cuál es la diferencia de potencial redox en los diferentes complejos, podemos ver, fíjense, cuando hacemos la diferencia de potencial redox entre el NADH, menos 0,315, y la coenzima Q, que es todo el proceso que implica el paso de los electrones del complejo 1 a la coenzima Q, haciendo la diferencia sería potencial redox del aceptor, que es la coenzima Q, que es 0,045, menos 0,315. Eso nos da una diferencia de potencial redox de 0,360 voltios. Posteriormente veremos que eso se traduce en un valor de delta G, que vamos a calcular a continuación. Si hacemos el mismo cálculo para la coenzima Q, o sea, el transporte de electrones de la coenzima Q al complejo 3, mejor dicho, al citocromo C, ¿verdad?, que es a quien entrega sus electrones el complejo 3, entonces vemos que la diferencia de potencial redox es de 0,190 voltios. Y finalmente, para el transporte de los electrones del citocromo C al oxígeno molecular, nos da un valor, una diferencia de potencial redox de 0,580 voltios. Como podemos imaginar, estos valores de diferencia de potencial redox se traducirán en valores de delta G negativo. A mayor diferencia de potencial redox, más negativo el valor de delta G.
Y aprovechemos aquí para visualizar qué es lo que sucede eh, cuando se transportan electrones del FADH2 a la coenzima Q. El FADH2 habíamos visto que tiene un potencial redox de 0. El que se encuentra aquí es el FAD en forma soluble, ¿verdad? De cualquier manera, si consideramos ese valor de 0, nos va a dar un valor de diferencia de potencial redox de más 0,045. Un valor muy pequeño en relación a los que hemos calculado previamente. Fíjense, en este gráfico nos muestra una escala de potenciales redox desde el valor más negativo arriba, bajando, o sea, al ir descendiendo va subiendo los valores de potenciales redox hasta llegar a 0, luego empiezan a aumentar los valores de potencial redox positivos hasta llegar al más alto, que sería el del oxígeno. Si nos fijamos en esta escala, el NADH está aquí bien arriba, entre menos 0,2 y menos 0,4, porque tienes menos 0,315, ¿verdad? Y fíjense que aquí nos ilustra cómo se da el transporte de electrones, de potenciales redox negativos a otros menos negativos y luego a potenciales redox positivos hasta llegar al más positivo, que es el del oxígeno. Entonces, aquí tenemos al NADH, aquí tenemos a la coenzima Q en un valor de potencial redox cercano a 0. Fíjense que aquí mismo está el FADH2 y el succinato, que le provee de electrones al FAD, ¿verdad? Entonces podemos ver que están prácticamente a la misma altura que la coenzima Q. Prácticamente no hay diferencia de potencial redox. Es por eso que no se libera energía. Ahora bien, esta diferencia de potencial redox entre el NADH y la coenzima Q, que es de 0,360 voltios, que es lo que habíamos calculado, aplicando la fórmula se traduce en una delta G estándar negativa de menos 69,5 kilojoules por mol. La energía necesaria para la síntesis de un mol de ATP es de aproximadamente 33 kilojoules por mol. Es decir, la energía liberada al transportarse electrones del NADH a la coenzima Q es más que suficiente para la síntesis de un mol de ATP. Por otra parte, si calculamos la diferencia de potencial redox que vinculada al transporte de electrones de la coenzima Q al citocromo C, nos dio un valor de 0,190 voltios, ¿verdad? Lo cual se traduce en una delta G estándar de menos 36,7 kilojoules por mol. También energía suficiente para la síntesis de un mol de ATP. Y finalmente, si hacemos lo propio para el transporte de electrones del citocromo C al oxígeno molecular, nos da un valor de diferencia de potencial redox mucho mayor, de 0,580, lo cual se traduce en un valor de delta G estándar mucho más negativa, menos 112 kilojoules por mol, que da de sobra para sintetizar un tercer mol de ATP. Entonces, si bien hablaremos de esto con más detalle en la próxima presentación, este diagrama nos permite ya visualizar por qué el transporte de los electrones del NADH al oxígeno molecular permite la síntesis de 3 ATP, porque la energía que se libera en el proceso de transporte de electrones tiene un valor suficiente para impulsar la fosforilación de 3 moles de ADP por cada mol de NADH que se oxida. Yo puedo decir que por cada molécula de NADH se generan 3 moléculas de ATP, o también puedo decir que por cada mol de NADH que se reoxida o que entrega sus electrones al oxígeno molecular, se generan 3 moles ATP. Bien, entonces eso es todo. Espero que hayan comprendido la clase. Muchas gracias por su atención.